Queridos amigos, con quienes venimos preparándonos para la consagración a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, en la total, ¿no?, consagración de esclavitud mariana, en este día de preparación ya segundo, ¿no?, de esta etapa del conocimiento de nosotros mismos, vamos a considerar un texto del Génesis y a partir de allí entraremos en materia. Como siempre, nuestra oración al Espíritu Santo, ¿no? Después nuestra oración, Jesús que vives en María, y la oración preparatoria de esta meditación, que será como siempre, ¿no?, que las intenciones, oraciones, pensamientos sean para la mayor gloria de Dios. Nuestra composición de lugar será volver acá a considerar, ¿no?, cómo Dios fue creando las cosas, imaginarnos, ¿no?, el mundo que se origina, el hombre que se origina, al que Dios lo crea, ¿no?, como dice el texto poético, tomando del polvo, insuflando en él. Y la petición, como siempre, conocer internamente quiénes somos nosotros, para conocer también quién es Dios que nos ha creado con tanto amor y con tanta benevolencia. Bien, tocamos ahora el texto de Génesis 1:27. El día de ayer habíamos tocado Génesis 2:7, ¿no? Son textos similares, pero este aumenta algo más, ¿no? Dice, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó varón y mujer. No voy a tocar la cuestión del varón y mujer, la complementariedad, del amor, ¿no?, porque no nos corresponde ahora. Vamos a tocar sencillamente este hecho que nos cuenta el Génesis, esta cuestión que es que el hombre es a imagen de Dios, imagen de Dios. Porque en esto tenemos que considerar cuán alta es la dignidad de todo ser humano, del niño que está por nacer, del anciano, del enfermo del hospital, de cualquier ser humano de esta tierra, de cualquier lugar, de cualquier etnia, de cualquier condición social, inclusive de cualquier, bueno, de cualquier contexto religioso, social, todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y nosotros, entonces, porque es conocimiento de nosotros, hemos sido creados a imagen de Dios, somos una imagen de Dios. Bien, primer puntito. Entonces, la creación del hombre, ¿cierto?, es una creación a imagen. Y, claro, hay otros textos bíblicos en donde dice, no te harás imágenes del cielo, de la tierra. Y hay que tener siempre mucho cuidado, porque si bien Dios ahí da una ley, pero la Biblia no hay que entenderla de manera sesgada, apartada, limitada, solamente de un texto contra otros, sino hay que entenderla de manera compendial, hay que entenderla toda. Y aquí, si bien dice, no te harás imágenes, ya el hombre es una imagen de Dios, ya el hombre es una imagen de Dios. Y cuando San Pablo habla de Cristo, dice que es la imagen de Dios invisible. O sea, si el hombre ya es una imagen de Dios, Cristo es más imagen de Dios todavía en su naturaleza humana, ¿eh? Porque en cuanto a Dios es Dios, no es imagen de Dios, sino Dios mismo. Muy bien, entonces, considerar, ¿no? Consideremos, meditemos cómo entonces en esta tierra Dios ha puesto una imagen suya. No somos solamente una cosa creada, no somos solamente un algo de esta creación. Tomamos parte, ¿no? Somos parte de este mundo, de este cosmos, pero somos creados a imagen de Dios. Es una cosa dignísima. ¿En qué consiste entonces que ustedes y yo seamos imagen de Dios? Primero, toda imagen, toda imagen es algo que requiere un original. O sea, una imagen nunca es una cosa original, sino que es más bien la copia de un original. La representación, ¿no? Si nosotros nos viéramos en un espejo, el espejo es una representación de quiénes somos nosotros. El reflejo del espejo, ¿no?, la imagen que aparece en el espejo, es una representación de nuestra figura. No somos todos nosotros. Algo de nosotros hay en ese espejo, algo, una representación. Y así es el hombre. No es Dios, no es un Dios, sino es una representación de Dios. Ahora, esa imagen que el hombre es de Dios, es imagen por semejanza. O sea, en algo nos asemejamos a Dios. Somos imagen de Dios, representamos a Dios en esta tierra, somos administradores de esta tierra, pero representamos a Dios en esta tierra porque nos asemejamos a Dios. ¿En qué nos asemejamos a Dios? ¿Qué significa esta semejanza? Somos semejantes porque tenemos, por un lado, una realidad espiritual.
Dios es espíritu puro, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice también la filosofía. Y el hombre también tiene en sí una realidad espiritual, aunque somos materiales, pero también tenemos en nosotros una realidad espiritual, nuestra alma. Esta realidad espiritual conoce, ama, elige. Esas operaciones también las tiene Dios. Dios es inteligencia, conoce, no conoce como nosotros. No es el entendimiento divino, no es nada como el nuestro. El nuestro es digamos, conocemos el mundo que Dios ha creado. En cambio, Dios conoce y crea. Nosotros vemos lo creado y conocemos. En Dios es al revés. No hay nada creado que no haya sido antes conocido por Dios. El conocimiento de Dios además es perfectísimo. Nosotros vamos andando de a poquito, de conocimiento en conocimiento, vamos como generando nuestra ciencia. En cambio, Dios no conoce así. En un solo conocimiento, Dios lo sabe todo. Presente, pasado, el futuro, de absolutamente todo. Y se conoce a sí mismo además. Bien, pero somos una imagen, ¿ven? La semejanza, un poquitito nos asemejamos. Como el reflejo de un espejo se parece, ¿no? A nosotros. Así también nosotros somos un poquito el reflejo de Dios, porque tenemos inteligencia. La inteligencia nos ha dotado, ¿no? O por la inteligencia, ¿no? Somos un poco representación de Dios en esta tierra. Pero también Dios ama. Esa es la otra característica de Dios. Dios ama. Y su voluntad, claro, tampoco es como la nuestra. La voluntad de Dios es infinita. Dios es amor puro. Nosotros amamos. Pero en eso nos parecemos a Dios. Amamos. Y después somos seres libres. Y en cuanto a esa libertad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que también Dios es libre. Por eso es que nos ha creado. Dios podría haber creado otros distintos de nosotros, pero nos creó a nosotros. Dios ha querido eso de nosotros. Por eso, mirar, ¿no? Qué grandeza de Dios, porque somos obra de su libertad. Podríamos nosotros, ¿no? Podríamos nosotros ser o estar o no estar aquí. O sea, no depende de nosotros, depende de Dios. Dios nos ha creado con infinito amor, Dios nos ha creado de manera realmente clemente, bondadosa. Somos creación de Dios. Es hermosísimo esto, ¿eh? Es hermosísimo. Dios, el habernos creado es una maravilla, es una maravilla. O sea, Dios ha tenido a bien mirarnos y con esa mirada bondadosa libremente nos ha creado, no por necesidad. No necesita de sus criaturas. En alabanza, en gloria, no necesita de nosotros. Nos ha creado por libertad. Además, lo espiritual no es como lo material. La filosofía dice que lo material tiende a la corrupción, lo espiritual no. Nuestro cuerpo se corrompe y muere. Nuestra alma no. Dios nos ha creado y al crearnos con un alma, esa alma es espiritual y esa alma no muere, pervive, subsiste a la muerte. Es lo propio del alma, es lo propio del espíritu. Entonces, en eso también somos un poquito imagen de Dios, en lo espiritual. Participamos, además, y ya de una manera mucho más cercana y ya en el orden sobrenatural por el beneficio de la redención, participamos de Dios, de la eternidad de Dios. Dios nos ha querido dar la eternidad, nos ha querido conceder la eternidad, nos ha querido dar la santidad, y ahí nos asemejamos mucho más a Dios. Por eso es que es mucho más semejante, es mucho más imagen de Dios, un santo, que un pecador. Porque se parece más a Dios, se parece más a la santidad de Dios, a las virtudes, a la bondad de Dios. Bien, creo que ya esto es un punto, nos podríamos quedar en esto ya hacer nuestra meditación hoy día entera de estas cosas, ¿no? Segundo puntito. Bien, somos imágenes porque además Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Cristo nos ha enseñado que nosotros no solamente somos creación de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y decíamos, la imagen es imagen por semejanza, porque se parece, ¿no? Y nos parecemos, o sea, porque somos sus hijos. Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Por eso nos ha enseñado a rezar el Padre Nuestro. Somos ahora hijos de Dios. No lo merecemos. Ahora, Dios nos ama porque ama a Cristo. Esa es la realidad. Dios ha amado a Jesucristo, lo ama porque es la segunda persona de la Trinidad, pero esa segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre. Pero no son dos personas, es una sola persona, la persona divina, que se ha encarnado. Por eso ama al hombre, porque el hombre, Cristo, es Dios. Y por eso nos ama a nosotros. Ese es otro misterio inmenso, inmenso, porque Dios nos ha amado de manera muy particular, por el amor que le tiene a su Hijo. Y por eso nos ha elevado a la gracia.
Por eso somos imagen de Dios, imagen más perfecta de Dios, porque tenemos la gracia de Dios. Dios nos ha creado en gracia y esa gracia de Dios nos ha elevado a ser hijos más parecidos, más imagen de Dios. Muy bien, entonces en eso también mirarnos, o sea, mirar qué elevación, qué dignidad es la que tenemos. ¿Qué dignidad? Somos de Cristo y al ser de Cristo somos hijos de Dios. Pertenecemos al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia y eso nos ha dado una enorme dignidad. Nos ha puesto en la intimidad de Dios. Dios se ha hecho con nosotros, es decir, ha venido a este mundo, se ha encarnado, ha habitado entre nosotros, ha compartido nuestra vida y nos ha hecho sus íntimos, sus amigos. El bautismo nos hace hijos de Dios por la gracia. La naturaleza divina empieza a habitar en nosotros. Una intimidad increíble tenemos con Dios. Dios está en nosotros, está en nuestro corazón. Por el bautismo ha entrado en nuestras almas y Dios reina desde allí. Por eso es que cuando se habla de que el hombre es imagen de Dios, es porque Dios está también en nosotros y está de una manera nueva, porque también Dios está en la naturaleza, en las piedras, en los animales, dándoles el ser, cuidándolos, teniendo poder sobre ellos. Pero en nosotros, además, está a manera de inhabitación, está habitando entre nosotros, como un padre que vive en una casa. Así es nuestra vida, así es nuestra naturaleza, y ahí está Dios, habitando en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercer puntito, la elevación, la elevación que el hombre tiene, ¿no? Eso es una cosa muy importante, porque el hombre tiene una dignidad, decíamos desde el principio, ¿no? El hombre tiene una dignidad del todo especial, del todo especial. Voy a leerles un texto, ¿cierto? Del Eclesiástico, capítulo 45, versículo 5 al 6, ¿ya? Muy bien, hablando un poco de Moisés, para hacer ver esta elevación que tiene el hombre, ¿no? Dice así, bueno, no hablo de los primeros versículos porque habla acerca de Moisés, dice, con su palabra hizo cesar los vanos prodigios, Moisés, ¿no? Y le honró en presencia de los reyes, eso hizo Dios. Le dio preceptos para su pueblo y le hizo ver su gloria. Por su fe y mansedumbre le escogió de entre toda carne. Le hizo oír su voz y le introdujo en la nube. Cara a cara le dio sus preceptos, la ley de vida y de sabiduría, para enseñar a Jacob su alianza y sus juicios a Israel. Bien, habla también de Aarón. Elevó a Aarón haciéndole santo, semejante al hermano de Moisés, de la tribu de Leví, y estableció con él una alianza eterna, y le dio el sacerdocio del pueblo, le honró con ricos ornamentos, le ciñó una túnica espléndida, le vistió con suntuosa magnificencia, y le destinó vestidos honrosos. Y así sigue hablando. O sea, esto evidentemente hay que entenderlo también en sentido espiritual, ¿no? O sea, Dios a Moisés, a Aarón, los eleva, porque cuando Dios da esa elevación de la gracia, eleva las almas y se muestra a nosotros. Ahora por la fe, después por la gloria. Hemos sido creados a imagen de Dios para alcanzar la vida eterna. Y con esto ya termino. Nuestro destino es la vida eterna. Hemos sido creados en esta tierra, pero para la vida eterna. Nos creaste, ¿no? Así es, decía San Agustín, no me creaste para ti y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos ha creado para Él, para la eternidad, para el gozo eterno, para la felicidad. Por eso somos imagen de Dios. La naturaleza le canta a Dios, lo alaba a Dios, con su manera de ser. Su existencia está hecha para alabar a Dios, aquí en esta tierra. Pero al hombre, al ser humano, varón y mujer, Dios los ha constituido para ser del cielo, para glorificarlo, no solamente en esta tierra, sino glorificarlo en el cielo, eternamente, para ser de él eternamente, para ser semejantes. Miren, se hablaba de imagen y semejanza, ¿no? Bueno, cuando San Pablo nos habla de la Biblia, nos habla, perdón, del cielo, nos dice, ahora no sabemos lo que seremos, pero cuando venga esto, sabremos que seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. O sea, si la imagen consistía en la semejanza, en el cielo seremos mucho más semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es, en una intimidad increíble. Para eso hemos sido creados. ¿Se dan cuenta de la altísima dignidad que tenemos? Y cómo no debemos de manchar esa dignidad con pecado. ¿Se dan cuenta de
de la enormidad. Por eso es que cuando se habla de la autoestima y qué sé yo, más que hablar de la autoestima hay que ver la dignidad que tenemos a consecuencia de Dios. Al haber sido creados de Dios, nos ha amado, nos ama. Y eso es lo que nos hace a nosotros, siendo evidentemente indignos de esto, nos hace a nosotros dignos. Su amor nos ha hecho dignos de Él, no nosotros, no nuestra miseria, nuestra pequeñez, es Dios. Dios nos ha hecho sus hijos, sus herederos, sus eh, participantes, ¿no? Los participantes de la boda, los invitados a la boda. Esos somos nosotros. Ese es el ser humano. Miren qué alta condición. Por eso, conócete a ti mismo, conoce quién eres tú, conoce cuál es tu destino, conoce qué es lo que Dios quiere de ti, conócete a ti. Terminemos con un coloquio de amor a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. Por Él somos imagen de Dios, una imagen más espléndida que solamente en la razón de la creación. O sea, no solamente somos imagen natural, sino imagen sobrenatural de Dios, por Cristo. Hablemos pues entonces con Jesús que nos ha hecho imagen del Padre. Y entonces amémoslo y deseemos con todo el corazón llegar a ese fin que Dios nos ha dado, que es alcanzar la vida eterna. Terminar nuestras oraciones con el coloquio entonces y después con el acordaos que estamos rezándolo ya en esta segunda etapa y con el Ave María Estela. Nos encontramos el día de mañana.